sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viniste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viniste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Muchas gracias, Señor, en esta tarde porque podemos estar delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque es verdad lo que acabamos de cantar, Señor. Tú has pensado en nosotros, Señor, porque nosotros en nuestra carnalidad y en nuestra humanidad no estábamos pensando en ti, Señor. Cuando tú, Señor, oh Padre, nos formaste en el vientre de nuestra madre, tú pensabas en nosotros. Cuando estabas orando por tus discípulos en Juan capítulo 17, ya estabas orando por nosotros cuando dijiste, Señor, oh Padre, que muchos iban a creer por el testimonio de ellos, Señor, y en esos muchos estamos nosotros, Señor. Gracias, Señor, oh Padre, porque tú has pensado en nosotros y nos has dado salvación y vida eterna, y estamos agradecidos, agradecidos al milagro de la salvación, agradecidos al milagro de la liberación, agradecidos, Señor, oh Padre, a ese poder, Señor, oh Padre, que fue derramado en la cruz del Calvario por tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Señor, oh Padre, porque mientras el mundo arrebata la vida, Señor, tú la entregas por causa de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y no puedes negarte a ti mismo, Señor. En esta tarde, Señor, estamos agradecidos a ti, Señor, y nos acercamos en oración delante de tu presencia. Gracias por cada milagro, gracias, Señor, por cada provisión, gracias por cada ayuda, gracias, Señor, oh Padre, por cada, Señor, muestra de amor y cariño que tú nos das, Señor. Gracias por el consuelo que recibimos en medio del momento de la soledad. Gracias por esa palabra de ánimo que nos da cuando, Señor, oh Padre, nuestro mundo se viene abajo, Señor. Gracias, Señor, oh Padre, cuando nos sujetas de la mano, Señor, para que no tropezamos y para que no caigamos en la trampa del maligno, Señor. Muchas gracias, Señor, oh Padre, porque tú eres quien seca nuestras lágrimas. Gracias porque tú eres quien venda nuestras heridas. Gracias porque tú eres quien nos levanta y nos fortalece en medio de cada circunstancia, Señor. Gracias porque tú eres quien nos defiende. Tú eres nuestro estandarte, nuestro baluarte, Señor, oh Padre. Agradecidos estamos a ti, oh Espíritu Santo, Señor. Y por eso, Señor, el motivo de nuestra alabanza eres tú. El motivo de nuestra gratitud eres tú, Señor. El motivo de nuestra vida eres tú. El motivo de nuestro matrimonio eres tú. El matrimonio
matrimonio, el motivo, Señor, de nuestros hijos eres tú, Señor. El motivo, Señor, de nuestro trabajo eres tú, Señor. El motivo de nuestro caminar eres tú. Eres nuestro levantar y nuestro sentar. Eres nuestro acostar, Señor, y todo lo eres tú, Señor, en nuestra vida, Señor. Alabado seas por siempre. Y gracias, Señor, en este momento, porque podemos rendir nuestras vidas en adoración delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muy buenas tardes, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos a tomar asiento porque hay muchas cosas por las cuales vamos a orar en esta tarde. Pero para poder orar, lo primero que tenemos que saber es por qué vamos a estar orando al Señor. Bueno, hermanos que ya han llegado de vacaciones, nuestro hermano Richard y Giselle y sus hijos llegaron ayer, han llegado bien. Y gracias al Señor, pues, ya esta semana, este fin de semana, lo estaremos viendo. Hermanos que vienen de camino, pues como Valdenes y Rejanes, que llegan esta semana, y también los pastores Tony y María, que llegan el día jueves, aunque estarán con nosotros ya el sábado en la reunión de Corazón de Siervo. Hermanos que se han ido, que ya lo sabemos, los que se han ido, ¿verdad? Y que están, Dios mediante, disfrutando de sus vacaciones. Deciros que hoy han operado a nuestra hermana Patricia. Patricia, la esposa de Pedro Trujillo. Estuve hablando con ella ayer y esta mañana a las 7:30 estuvimos llamándola por teléfono para orar por ella y presentar su operación en las manos del Señor. Y luego por la tarde, como no podía hablar con ella porque estaba recuperándose de esta operación del tumor cerebral, he hablado con su esposo. Y me había dicho Pedro que los médicos han dicho que la operación ha sido un éxito, que no han tocado el cerebro y que gracias a Dios han podido extirpar el tumor completamente. Por lo tanto, mucha oración. Mucha oración. ¿Te das cuenta que en esta ecuación no hay muchas personas? En esta ecuación lo que hay es mucha oración. Mucha oración, mucho poder. No es cuestión de personas, es cuestión de tener una vida de oración delante de la presencia del Padre. También deciros, hermanos, que gracias a Dios, los pastores Paco y Anet en Ocaña, gracias a Dios, pues están muy agradecidos con toda la iglesia por el recibimiento que se les dio el domingo y sus hijos, y están felices, ya están terminando la mudanza. Ayer le llevaron los hermanos de Fuente de Vida los muebles y gracias al Señor, pues ahí continúan. Hemos recibido en el lunes una familia pastoral que no es de nuestra iglesia. Me llamó por teléfono, mejor dicho, nos escribió por WhatsApp y nos dijo que querían ofrendar una ofrenda para los muebles que ellos estaban poniendo en su casa. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Cuando Dios está en el asunto, abre las ventanas de los cielos. Y damos gracias al Señor por eso. También deciros que hoy vamos a orar por nuestro hermano Joselito, porque hoy es su último culto en España, porque se va a República Dominicana. ¿No te vas el jueves? Ah, en octubre. Ah, pues yo te había apuntado ya para septiembre, Joselito, te quería enviar. Si te quieres ir 2 meses de vacaciones, te vas, ¿eh? Permiso concedido. Entonces te vas en octubre. Entonces, nada, pues no oramos por Joselito. Todavía le quedan unos cuantos cultos en España. Gloria a Dios. Entonces, deciros que mañana no voy a poder entrar en la cárcel. Hoy me han llamado por teléfono a surgir la cárcel de Aranjuez, donde nosotros asistimos, no he dicho yo, nosotros. Ha surgido un brote. Curiosamente están todos vacunados, con todas las dosis, con todos los funcionarios, todos los presos. Bueno, pues hay un brote y está todo cerrado. No hay escuela abierta, no hay biblioteca abierta, no hay nada abierto. Hay un brote de coronavirus en la prisión y me han dicho que no se puede entrar hasta el 15 de septiembre. Por lo tanto, hermanos, estemos orando al Señor, porque durante los próximos 15 días la prisión de Aranjuez va a estar cerrada y no se puede ni entrar ni salir. Muy bien. Deciros también que el viaje misionero a Rumanía, aquellos que quieran ir, que tengan documentación, y algo que es de coherencia. Cuando una persona dice, yo quiero ir de viaje misionero a Rumanía, hermano y hermana, para mí es un privilegio que quieras ir, pero si no eres capaz de coger una escoba y un recogedor aquí, que es muy fácil, es difícil que lo puedas hacer allí. Entonces, cuando tú quieras servir, sirve, pero siendo fiel en lo poco, porque cuando eres fiel en lo poco, entonces el Señor te pone sobre lo mucho. Porque es difícil recomendar a una persona que vaya a hacer un trabajo de riesgo, de exclusión social, o atender a un orfanato y hacer una labor que va a ser limpiar mucha suciedad, cuando en tu iglesia local no lo haces. Entonces, yo quiero ser fiel al Señor y tengo que enseñar que la fidelidad comienza
por lo poco. Evidentemente, cuando hablamos de documentación, de papeles en regla, eso son cosas que ya se dan por hecho de que hay que vivir en orden y no puedes ir a un país de manera ilegal. Tú entras como misionero y sales como misionero porque es con el respaldo de la Iglesia del Señor. Quien esté de acuerdo que diga amén. Y el que no, pues tendrá que orar para que el Señor se lo revele, porque esta es la realidad. Muy bien, también hermano, orar por nosotros, porque el viernes tenemos el desafío de hacer Héroes de la Fe en directo. Durante el mes de septiembre estamos con esta prueba piloto, orar porque hacerlo en directo requiere que no nos podemos equivocar, hay que hacerlo. Y si nos equivocamos hay que continuar para que el Señor sea guiándonos. Vamos a hablar de Filemón, que no tiene nada que ver con Mortadelo, sino tiene que ver con Filemón, aquel que está en la Biblia y que tiene un ministerio de ayuda con segundas oportunidades. Muy bien, también hermanos, oremos, vamos a orar por Andrés, el hijo de Jorge y Yadira. El domingo conocí a Andrés, y según muchos de vosotros lo pudisteis ver, parece un molde, ¿eh? Es decir, hace un año atrás vi a David y es igual que Andrés. Es decir, me dice su padre que Andrés es más grande y come más que David. Digo, pues como sea así, pobre Yadira, va a tener a King Kong y a Sansón, los dos los va a tener allí, van a ser Hércules y Sansón, ahí los dos. Pero gracias al Señor el domingo, oraremos por ellos y daremos gracias por el nacimiento de Andrés, que significa hombre valiente, hombre fuerte, varonil. Entonces vamos a orar por Andrés. También, hermanos, el día 18 tenemos la reunión de pastores para que estéis orando. En esa reunión se van a concretar todas las ayudas que ya se están aprobando para Ocaña, para que el Señor sea confirmando y levantando todos los recursos. Seguimos orando por la iglesia en Alcobendas, que el día 19 de septiembre oraremos por ese aniversario que van a cumplir los 20 años. También por el memorial que el pastor Carlos Bale va a recibir. El culto es a Dios, el memorial es en nombre del pastor Carlos Bale, donde la pastora Dinelli, después de un año de fallecido por COVID, vamos a tener ese evento, dándole gracias al Señor. Por lo tanto, si quieres participar, en las redes sociales de la iglesia tienes el enlace directo para poder inscribirte, porque el cupo es limitado, solamente entran 300 personas y tiene que ser registrado. Y no es de una iglesia la actividad, sino que hay muchas iglesias que van a participar. Ese día, ese sábado, la pastora Dinelli me ha pedido que comparta la palabra del Señor en ese evento. Entonces, orar también por mí, porque hay que hablar la verdad y también hay que decir todo aquello que el Señor ponga en nuestro corazón. También, hermanos, oramos por las personas mayores que van a llevar el culto mayores, también Altagracia, que sigue trabajando, y Andrés Carrizales, el pastor Andrés Carrizales, ya está trabajando de conserje, y durante este próximo mes, los martes y los jueves no va a poder venir, pero sí estará los sábados y los domingos con nosotros en la iglesia, y siente tristeza el que no pueda venir entre semana, pero sabe que es sacerdote de su hogar y tiene que traer sustento para su familia, y eso también le hace ser pastor de su casa, porque quien no pastorea su casa, evidentemente, no va a poder pastorear la iglesia del Señor. También oremos por Sonia y Jaime. Se tienen que mudar, están buscando piso, están en busca y captura de un piso en el barrio. Si alguien sabe, pues que nos lo diga, y si no, que ore al Señor, porque Dios va a abrir la ventana de los cielos. Deciros que la Cruz Roja nos ha mandado un correo electrónico diciéndonos que estamos aprobados. Tanto nuestras instalaciones como todas las tramitaciones que hacen los voluntarios, gracias a Dios, ha sido todo aprobado. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Y también Héctor me comentó que si hay alguien en la iglesia que tenga una impresora con escáner y que quiera ofrendarla, pues que se lo comuniquen, porque en la asociación estamos dando comida a más de 300 personas. Y hay mucha documentación que hay que escanear y hay que fotocopiar, y en ocasiones necesitan una impresora con escáner. Si conoces a alguien o hay alguna que tú puedas saber, pues comunícanoslo, porque están buscando. Hoy vamos a orar también hasta por eso, porque sabemos que cuando lo presentamos en las manos del Señor, si es de Dios, Dios lo va a proveer. También vamos a orar por la reunión de corazón de siervo, que el sábado a las 5 tendremos la reunión de corazón de siervo. Y también deciros que Google hoy nos ha felicitado. Nos hemos sentido felices cuando esta mañana, sobre las 8, estaba ya trabajando, recibo una notificación diciendo: Google le da las felicitaciones a la comunidad cristiana de Benecer Pueblo Nuevo. Y dice: usted ha recibido 80.037 visitas. ¿Tú sabes lo que son 80.037 visitas? Eso es la capacidad que tiene el Santiago Bernabéu. 80.000, y además te ponía las fotos que más han visto las personas, y te salía la foto. Y digo, gloria a Dios. Qué bueno que las redes sociales nos están sirviendo para que 80.000 personas puedan escuchar que Cristo es el Señor.
Por lo tanto, tenemos que dar gloria al Señor por eso. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Y ya por último, también hoy el pastor Jorge de Fuente de Vida nos ha llamado diciendo de que teníamos la ofrenda de los 200 kilos de carne de pollo y esa carne se repartirá cuando termine nuestro culto, nuestro santo servicio, entre aquellos que lo necesitan. Damos gracias a Dios por Alicia, que ha ido en su coche a recogerlo. Alicia se sentó el domingo aquí a la izquierda junto con su madre María Luisa y su esposo, y ella ya lleva viniendo a la iglesia un par de meses y dijo: pastor, yo quiero ir por la carne, y ha ido por la carne con su coche, chiquitito, pero ha podido traer los 200 kilos, y luego Wilfredo con otros hermanos la han descargado aquí para poder repartir. Por lo tanto, hermanos, cuando termine este santo servicio daremos las bendiciones y damos gracias al Señor porque el Señor es muy bueno, muy bueno. Pues vamos entonces, hermanos, a alabar al Señor y a orar. Pero antes vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, porque hoy vamos a leer, seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 16, y vamos a leer las 7... Por supuesto. ¿Y cómo se llama ese familiar? Dinet. Edinet. Vale. Muy bien. Pues muchas gracias, Wilfredo. Muy bien. Pues vamos a orar por Edinet. Muy bien. Mi hermano Eric, que está ahí de multiuso, por favor, en el grupo de enfermos, añade por favor el nombre de Edinet, para que creo que es el bloque 3. Creo que es el bloque 3, los enfermos, si no me falla la memoria, para que podamos estar orando por ellos. Muy bien, gracias Wilfredo, muy bien. Apocalipsis capítulo 16, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 16, sabéis que durante los cultos de los martes estamos leyendo Apocalipsis porque la idea es que cuando lleguemos al libro de Apocalipsis ya lo hayamos leído nosotros previamente. Por eso, mientras vamos estudiando ahora mismo la carta a los Colosenses, ya vamos leyendo Apocalipsis, para cuando llegue el momento de estudiar Apocalipsis, por lo menos ya la iglesia lo haya leído congregacionalmente, para el estudio que haremos por allí en el invierno, cuando haga frío. Y cuando muchos de vosotros se cuestionen venir a la iglesia porque haga frío, ahí empezaremos con Apocalipsis. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 20, vamos a hablar de las 7 copas. Dice la palabra de Dios: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces
hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó el cielo sobre los hombres, un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, vivimos tiempos de pestes. Vivimos tiempos donde los peces están muriendo en el mar. Busca las noticias, las aguas del Mar Menor, que están muriendo los peces. Lo que está aconteciendo simplemente son contracciones de una mujer que está a punto de dar a luz. Y esas contracciones lo que nos indican que el niño viene. Y ese niño se hizo hombre y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y es Jesús de Nazaret. El que murió y ha resucitado, vuelve por su iglesia. Y estas señales son las que nos están indicando que el tiempo de la venida del Señor es inminente. Por lo tanto, te puedo decir en el nombre de Jesús, preparémonos, estemos preparados y dispuestos para la venida del Mesías. Vamos entonces a alabar al Señor, y después de alabar al Señor, vamos a poner el primer bloque de oración, y voy a pedir por favor que pongan el micrófono aquí en el medio. Y no le voy a decir a nadie que ore, sino aquel que sienta en su corazón a orar, que pase al frente, al altar del Señor. Y pasando al frente, orará por los motivos que sienta en su corazón. No ores por todos tú, deja que también otro hermano ore, pero ora tú porque lo sientas, no porque alguien te lo tenga que pedir. Entonces, por favor, hermanos, no dejes pasar la oportunidad y no dejes que otro ore. Que no ores el de siempre, sino que ores tú, porque el Señor quiere escuchar también tu voz. Vamos entonces a alabar al Señor y después oramos al Señor por estos motivos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impide el fluir de tu amor. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque podemos estar en tu casa, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos atraes con cuerdas de amor y misericordia, Señor. Gracias porque este lugar es casa de oración y puertas al cielo para todas las naciones, Señor. Hoy queremos alabarte, Dios. Hoy queremos bendecir tu nombre, Señor, exaltar tu nombre, Padre. Darte la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Señor. Yo te doy gracias porque estoy de pie, Señor, por tu misericordia, Dios. Gracias por este momento, por esta oportunidad, Señor. Hoy nos unimos como un cuerpo, como una iglesia a orar, a interceder a favor de los más necesitados, Señor. A interceder por aquellas cosas, Señor, que sabemos, Señor, que necesitamos velar y orar, Señor. Yo te pido en esta tarde que tu sangre preciosa, Señor, sea lavándonos y limpiándonos, Señor, de todo pecado. Si te hemos ofendido, Padre, si te hemos fallado, yo te pido personalmente que me perdones, Señor, que perdones mi casa, mi familia, Señor. Oh bendito Dios, hoy queremos levantar manos santas, sin ira, sin contienda delante de ti, Señor, pidiendo misericordia, Señor. Padre, quiero presentar el viaje misionero a Rumanía del 25 al 29 de octubre, Señor, que seas tú dirigiendo los pasos de los que van, Señor, que seas tú obrando de una manera sobrenatural, Señor. Mira que se visitará los orfanatos, las cárceles, las personas en riesgo de exclusión social. Señor, yo te pido que tu espíritu, que tu presencia vaya adelante, Señor, que tú pongas en el corazón el querer como el hacer, Señor. Mira que es nuestro prójimo, Señor, ayúdanos a ir, quita el miedo, Señor, de poder ir y de poder aportar ese grano de amor, Señor. Yo te pido por ese viaje que tú te glorifiques, Padre, que tú empieces a orar en los corazones, en las vidas, que se va a hablar tu palabra, Señor, que ellos puedan ver el amor reflejado en cada uno, Señor. Glorifícate, Señor, que seas tú proveyendo, supliendo, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. También pedimos por la recuperación de Patricia, Señor, en la cirugía de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tú has estado ahí, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, Señor, porque todo ha sido un éxito y la gloria es tuya, la honra es tuya, Señor. Te pedimos que esa recuperación sea pronto, Padre, que tú fortalezcas su vida, su familia, Señor. Te damos gracias, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel y misericordioso, Señor. Oramos por el punto de misión de Ocaña, por sus obreros, por los pastores, Señor, y que Dios añada a su obra nuevos creyentes comprometidos, Señor. Te damos gracias por esos pastores, gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes un propósito grande con sus vidas, Dios. Yo te pido que seas tú usándolos en una manera sobrenatural, aún sus hijos, Dios. Cerca a esta familia, amurálala con el fuego, con la unción de tu Espíritu Santo. Trae salvación y liberación a Ocaña. Mira cuántos adolescentes hay ahí, cuánta juventud hay, Señor. Alcánzalos, visítalos, Señor. Padre, gracias por estos pastores. También te damos gracias por Rosemary, Señor. Gracias por Junior, por Sofía, por Samé, por Samuel. Gracias por su fidelidad, por su amor, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo, Señor, de una manera sobrenatural este hogar, esta familia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu mano, Señor, y te doy gracias, Espíritu Santo, por la sanidad que has traído a mi cuerpo, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios, por la iglesia, Señor, por los pastores de esta iglesia, por los copastores, Señor, por el pastor Joaquín Yedra, Señor. Yo pongo cada pastor delante de tu presencia, Señor, y yo te pido que los guardes, que los protejas, Señor, que levantes sus manos cansadas, sus rodillas endebles, Señor. Mira que ellos tienen muchos ataques, fortalécelos, protégelos, Dios. Que tú seas cercándolos, Señor, que el ángel de Jehová acerque a nuestros pastores, sus hijos, Dios. Bendícelos cada día de una manera sobrenatural, que sus manos no se cansen de dar, de levantar, de bendecir, Señor. También me acuerdo, Señor, de dar gracias por esas personas que han traído ese cheque, Señor, para bendecirlos, para dar alimentos al que no tiene. Señor, tú sabes qué familias son. Yo pido que los bendigas, que les multipliques, porque tu palabra dice que tú bendices al dador alegre. Gracias porque es una iglesia de bendición, porque podemos aportar, porque podemos compartir lo que tenemos, Señor. Gracias aún por los pollos que se han traído, por la hermana que ha ido. Gracias, gracias, Señor, porque de tu mano recibimos y de tu mano damos, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor. Seguimos delante de tu presencia, alabándote y honrándote y dándote la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor amado, seguimos delante de tu presencia, Señor, con corazones dispuestos a adorarte, a alabarte, Señor. Perdona nuestros corazones, perdona nuestros pensamientos, Señor.
Unge nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, Señor, nuestra boca, Señor. Ayúdalos, Señor amado, a ser obedientes delante de tu presencia, Señor. Guarda nuestros pasos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que vinieron hoy a adorarte, a alabarte, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor amado. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por esta congregación, oh Dios. Gracias por tus bendiciones, oh Dios. Porque creemos que tú estás obrando, oh Dios de la gloria. Gracias porque permaneces fiel ante nosotros, oh Dios. Gracias, Señor. Yo me vengo en esta hermosa tarde, Señor, que seas tú obrando cada día en mi corazón, en mi mente, Señor. Limpia, Señor amado, mis pensamientos, Señor amado. Ayúdame a escalar, Señor, para servirte cada día, oh Dios de la gloria. Dame un corazón conforme al tuyo, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, y no la mía, oh Dios. Aquí estamos, Señor amado, buscando de tu rostro, exaltándote, Señor, que tú eres fiel, que tú eres el poderoso, que tú eres el santo de Israel, el león de la tribu de Judá. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque te la mereces, Señor, porque tú eres más que bueno, Señor. Gracias por cada petición que tú nos has contestado, Señor, porque nos has contestado conforme a tus riquezas en gloria, oh Dios. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte, Señor, si no lo dejas de tu mano? Siempre estás ahí, Señor, escuchando las peticiones de tus hijos, oh Dios. Gracias, mi Rey. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control del viaje, Señor, de los copastores de Tony y María, Señor, de Valdene y Rejane, oh Dios. Que ellos puedan llegar a España, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que ninguna arma forjada contra ellos prospere, Señor. Guarda ese avión, Señor amado, mi Rey. Que seas tú tomando el control de ese avión, Señor, y ellos puedan llegar, Señor, para que ellos estén en este lugar, Señor, adorándote, alabándote, Señor, dando testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en sus vidas ahí en su país, oh Dios. Bendecimos sus familias, oh Dios de la gloria, Padre. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control, Señor, de nuestro hermano Jaime y Sonia, Señor, que tú les proveas ese piso, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Tú eres el que abres y cierras puertas, Señor. Ayúdales, Señor. Ten piedad de ellos, Señor, que ellos trabajan en tu obra y son tus hijos, mi Rey, y guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Te pedimos por corazón de siervo, Señor, que tú tomes el control del sábado, Señor. Dale sabiduría, dale ese entendimiento, Señor, cada día y cada momento, mi Rey. A tu nombre, Señor, todas estas peticiones, Señor. Tuya es la gloria y la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está.
Sí, Señor Dios Padre, venimos, Señor, con un corazón humilde y quebrantado, Señor, reconociéndole, Padre, que usted es el único que tiene el poder, el control, el dominio absoluto, Señor Dios Padre. Gracias porque podemos estar aquí en libertad, adorando, glorificando, exaltando tu nombre, Señor, unidos, Padre. Gracias porque podemos descansar en su presencia, Señor, sabiendo que solamente en su presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Señor. Que nada ni nadie nos arrebate el gozo de tu salvación, Señor Dios Padre, porque es lo único, mi Dios, que nos llevaremos a la eternidad, Padre. Gracias porque podemos orar, Señor, por esa añadidura perfecta, Señor Dios mío, porque podemos unirnos unánime, Señor, aquí, hermanos unidos, Padre, clamando, Señor Dios, por esa intervención en nuestros hermanos, Señor, por Cecilia, por Jorge, por Patricio, por Julieta, Señor, por la pastora Rocío, por Dori, Señor, por Zulma, por Daisy, por Zeus, Angélica, Señor, por la pastora María, por Erika, Señor, por Lady, Señor, por mi salud, Señor Padre, por Patricia Trujillo, Señor, por Acené, Señor, por Cintia, Alexandra, Erika, Emanuel, Amanda, Corina, Luna, Edimer, Señor, y aquellas personas, Señor, que nosotros no sabemos tu nombre, Señor, pero que están clamando, Señor, por ese milagro suyo, Señor, que confían plenamente, Señor, en que usted, Señor, es el sanador, nuestro médico por excelencia, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre amado, porque venimos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, y podemos clamar, Señor, por la vida y salud, Señor, de nuestras hermanas, Señor, Carmen y Erika, Señor. Bendice el fruto de su vientre, Señor, Dios Padre, Dios, que has puesto, Señor, sobre ellas, Dios mío, Padre Santo, Señor, y aún por las hermanas que claman, Señor, por ese milagro de vida, Señor, Dios, que lo veremos, Señor, y daremos gracias, Señor, amado Dios, por nuestras hermanas, Señor, que tú conoces el anhelo de su corazón por esa bendición, Señor, Padre. Te damos gracias, Señor, por el programa Héroes de la Fe, Señor, que a partir del viernes, Señor, vamos a poder tener la bendición, Señor, de verlo en directo, Señor. Bendice a nuestro pastor Fran, Señor, a los invitados y a cada persona, Señor, amado Dios, que van a llevar esa bendición en cada hogar, Señor, a cada persona, Señor, que necesita, Señor, amado, el alimento de vida, Padre Santo, porque los días son malos, los tiempos cada día se vuelven más grises, Señor, amado Dios, y clamamos, Señor, que no nos soltemos de tu mano, bendito Padre Santo, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tuyas son, Señor, porque toda rodilla se doblará delante de tu trono de gracia, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a estar preparados y prevenidos, Señor, Dios mío, para tu venida, Señor. Te amo, Señor, por lo que haces, Señor. Te amo por cada día que nos permite, Señor, levantarnos, por el aire, Señor, por lo que nos prometes, mi Dios. En tu bendito nombre, Cristo Jesús, tuyo es la honor y la gloria por los siglos de los siglos. Sí, Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde, Padre mío, Padre maravilloso, porque el único tú, Señor Jesús, tienes potestad, Señor Jesús, por la humanidad, Padre. Y también por esta congregación, Padre mío, Padre maravilloso, Señor Todopoderoso y Señor Jesús, ayúdanos siempre, Señor Todopoderoso, a andar perfecto, Señor Jesús, en tu camino, Señor. Perfecciónanos, Señor Jesús Todopoderoso. No permitas que nos equivoquemos, Padre. No permitas, Señor Jesucristo, que perdamos el tiempo en la vanidad, Padre mío, Padre maravilloso. Señor, ayúdanos, Padre mío, Padre maravilloso, fortalecernos, Señor, en tu camino, Padre, Señor Jesús Todopoderoso. Así también oramos, Padre mío, Padre maravilloso, por el domingo 5 de septiembre. Damos gracias por el nacimiento de Andrés, Padre, de presentar al Señor Jesucristo y Todopoderoso. Damos gracias por ese niño, Padre, por haber nacido, Señor, sano y salvo, Padre mío, Padre maravilloso. Bendice, Señor Jesucristo Todopoderoso, en su hogar, tanto a su padre, tanto a su madre, tanto a su hermano David, Padre mío, Padre maravilloso, Señor, que tú te manifiestes, Señor Jesús. Ese niño, Señor Todopoderoso, que sepa guardar tus mandamientos, Señor Jesús Todopoderoso. Y Señor, tú guardarás, Padre mío, Padre maravilloso. Damos gracias por ese niño, Señor Jesús Todopoderoso. Así también, Señor Jesús Todopoderoso, Señor Jesús, el domingo 10 de octubre estaremos, Señor Jesús, predicando en nuestra congregación la pastora Esther, Señor Jesús, de la congregación de Guadalajara, Padre mío, Padre maravilloso, Señor Jesucristo y Todopoderoso.
Que tú, Señor Jesucristo y Todopoderoso, que tú te manifiestes en medio de ella, Padre. Que no estés hablando aquí, Señor Jesús, que mediante de ella, Padre, que nosotros, Señor, que podamos recibir, Señor Jesucristo, en nuestros corazones, Padre. Y también, Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, para poder recibir esa tu palabra, Señor Jesús, que tú nos vas a hablar ahí, Señor Jesús Todopoderoso. Señor Todopoderoso, damos gracias por esa pastora, Padre, que está, Señor Jesús, dispuesta para venir a predicar este lugar, Padre. Bendice, guarda, dale entendimiento y sabiduría, fortaleza ese día, Padre mío, Padre maravilloso. Gracias también damos por Dios proveerá una impresora, Padre mío, Padre maravilloso, con escáner para la asunción, Padre mío, Padre maravilloso. Señor Todopoderoso, prepara, Señor, ese impreso, Padre mío. Señor, porque en ti están todas las riquezas, Padre mío, Padre maravilloso, porque tú, Señor Jesús, tomas control, Señor Jesús, porque tú eres el dueño, Señor, de oro y de plata, Señor Todopoderoso. Señor, manifiéstate, Señor Todopoderoso. Provéenos lo que es necesario, Señor Todopoderoso, para poder seguir en tu obra, Padre mío, Padre maravilloso. Y también que puedes seguir las cámaras, que puede mejorar, Padre bendito. Señor Jesús, también, Señor Jesús Todopoderoso, dale más entendimiento a lo que manejan, Señor Jesús, lo que hacen esa obra, Padre mío, Padre maravilloso. Señor, cada uno de nosotros, Señor, danos entendimiento, Padre mío, Padre maravilloso. Y también bendice, Señor, las personas que vienen aquí a visitarnos, Señor. Señor, dales un abrazo, Señor, por algún motivo quizás te buscan, Padre. Quizás por alguna angustia, por alguna preocupación, papá. Pero, Señor, dales un abrazo, Señor. Que se vayan contentos, alegres, gozosos de este lugar, Padre. Y enamórales cada uno de aquellos que nos hacen visita, Padre. Y así también esos 80,000 visitas que hubo, Padre. Señor, visita a cada hogar, Padre mío, Padre maravilloso. Quizás te conocen, quizás algunos no te conocen, Señor. Pero, Señor, que tú, Señor Jesús, entres a sus corazones. Esas palabras que se predican de este lugar, Señor, que tú hablas, Señor Jesús. Abre esas mentalidades, esos corazones, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, por estar siempre presente junto con nosotros. Yo sé que tú también estás aquí, Señor Jesús. Y tócanos nuestros corazones, Padre. Guárdanos en tu palabra, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo, por estar. Gracias por las alabanzas. Gracias por estas oraciones, Padre. Gracias, Señor, cada uno que se manifiestan en este lugar, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación.
Señor, seguimos en tu presencia. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Padre. Gracias porque eres bueno, porque no hay palabras para definir todo lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Seguimos clamando, seguimos orando, seguimos intercediendo, Señor, porque tú nos escuchas, Señor. No lo haríamos si no estuviéramos seguros de que tú nos escuchas, Padre. Yo te quiero pedir en esta tarde por los hermanos que están de viaje, Señor, por Valdenes, Rejane, Jorge y Lucy, Tropi, María Eugenia, los copastores, Ana Rosemary, Leandro, Joselito, Altagracia, Señor, todos aquellos que están de viaje o que se van a ir de viaje, Señor, que tú seas cubriendo su entrada, su salida, Señor, que tú seas dándole esos momentos de refrigerio que como seres humanos necesitamos, Señor. Pero ante todo, Padre, que tú seas siempre guiando sus vidas, Señor. Que seas tú, Padre, el capitán, que tú seas la guía para donde ellos vayan, Señor, estén bajo tu cobertura, Señor. Nosotros desde aquí los bendecimos, Señor, a los que vienen y a los que se van a ir, Señor, y saber que fuera de ti, Señor, tú tienes el control de todo, Señor. Tú sabes lo que vamos a hacer y tú nos sostienes en tu mano, Señor. Gracias por ellos, los bendecimos en tu nombre, Señor. También, Señor, te pedimos por la reunión que va a haber el próximo 25 de septiembre, Señor, que tu nombre sea glorificado en el memorial del pastor Carlos Weil, Señor. Ante todo, Señor, la honra y la gloria es tuya, Señor, y tú conoces nuestros tiempos. En ti estuvo el llevarte a tu presencia, Señor, pero le has dejado a su esposa, Señor. Gracias por el consuelo que tú has dado a su vida, Señor, porque a pesar de todo lo que ella ha pasado, no conocemos, Señor, lo que ella pasó, pero tú, si podemos decir hasta ahora, tú le has sostenido, Señor. Y que tú seas guardando su corazón, que tú seas levantándola, Señor, y que ese día 25 de septiembre nuestro pastor, ungido por tu Santo Espíritu, pueda decir unas palabras adecuadas, porque habrán personas que no te conocen, Señor, y también personas que sabemos que el estar en tu presencia es mejor que la vida, Señor. Gracias por estos momentos, y Señor, y porque sabemos que tú tienes el control de todo lo que va a realizarse en septiembre, Señor. También te quiero pedir por nuestros mayores, Señor, de la congregación, porque son la sabiduría. A veces, Señor, no les escuchamos y sin embargo, Señor, tú, como pasa el tiempo y el refrán que dice, nos hacemos sabios demasiado viejos, Señor. Pero gracias, Señor, porque en ti nuestro cuerpo se va desgastando, pero tú nos vas dando sabiduría, Señor. Y por eso yo quiero pedir por ellos, por Jorge Luis, por Jorge, por el hermano Jorgito, Señor, por Iris, por Norlinda, por Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Isolina, Maricruz, Estrella, Enunciata, Pastor Emérito, Joaquín Yebra, Marisol, su esposa, por Irene, por Yolanda, por Silvia, por Ana María, por Mariano y demás ancianos que no están en la lista, Señor, que están en nuestra iglesia y que no están también, Señor, que tú seas dándoles salud, Señor, buena salud y largura de días, Señor, porque podemos beber de su sabiduría, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y sabemos que tú tienes el control de todo lo que se hace, Señor, que tú tienes el control de sus vidas, Señor, que tú seas también curando sus dolencias, Padre, porque llegar a mayores, nuestro cuerpo se va desgastando, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos cubres, Señor, y porque seguiremos, Señor, ahí en la brecha, como mayores dando ejemplo, Señor, para la juventud, para los niños que son el presente, Señor. Muchas gracias por estos momentos. En el nombre de Jesús. Querido y amado Señor, seguimos en tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás escuchando cada palabra, Señor, cada pensamiento. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces cómo somos, Señor. Por eso nos presentamos delante de ti como cartas abiertas, Señor.
para que tú pases un carbón encendido por nuestras bocas, por nuestros pensamientos, Señor. Que tomes tú el control absoluto de todo nuestro ser, porque a ti te pertenece, Señor. Tú lo compraste a un precio muy alto, Señor. Perdónanos por las veces que te hacemos sufrir, que entristecemos tu corazón, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia. Señor, para mí es un orgullo poder orar por estos hermanos, Señor, mayores, que van a llevar el culto del 26 de septiembre. Oh Señor, gracias por su vida, gracias por sus ejemplos, porque su edad no es un inconveniente para seguir sirviéndote, Señor. Levanta entre ellos muchos calés que con 80 años quisieron ir a pelear para poseer la tierra. Levanta a muchas Anas, Señor, que con 80 años estaban sirviendo en el templo, orando y ayunando, Señor. Sabemos que tú, Señor, para ti no hay nada imposible. Y sabemos que la edad no es un impedimento para servirte, Señor, porque tú nos levantarás como el águila. Tú fortalecerás nuestras piernas, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. Yo y mi marido nos encontramos entre esta tercera edad, Señor. Por eso nuestras vidas las entregamos en tus manos, sabiendo que algo provechoso sacará tú de ellos, Señor. No es ningún impedimento tener canas y ser mayores, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Gracias, Señor, por ese regalo precioso de la Cruz Roja, Señor, que tú has puesto esos ojos de misericordia, quien vino a ver, quien vino a poder ver, Señor, cómo se trabaja en la casa de Dios, Señor. Por esos hermanos que están voluntarios, que están trabajando, Señor, que muchas veces no los vemos, Señor. Ese trabajo que no se ve, Señor, pero que tú sí lo ves, Señor. Y para ti, Señor, todos somos importantes, Señor. Y te damos gracias por cada uno de ellos. Y muy especialmente, Señor, por estos 200 kilos de pollo que tú has mandado, Señor, que tú los multipliques, que tú, Señor, lo dé a la persona que verdaderamente lo necesita. Gracias por la familia que ha ido a recogerlo. Gracias por la familia pastoral que está al frente de este ministerio en Fuente de Vida, Señor. Gracias, Señor, porque de ti solamente recibimos cosas buenas, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá
El Señor es tan bueno que hemos orado por un motivo en esta tarde que ya el Señor ha respondido. Esto se llama oración express. Oración express. Blanca, por favor, pasa por aquí porque nos vas a compartir qué ha hecho Dios bueno en tu vida, que hoy has pedido poder pasar y compartirlo con la iglesia. Nuestra hermana Blanca le dio de baja a internet, le dio de baja al teléfono, le dio de baja a la televisión, se quedó como las ermitañas, sin agua, sin luz y sin nada, y os va a contar una buena bendición. A ver cuál es esa buena bendición. Dale la vuelta al micrófono, para que puedas estar mirando a los hermanos y puedas... Ponte de frente el micrófono, por favor, de frente. Así se escucha bien. Ahí. Venga, Blanca, comparte lo bueno. Bendiciones a todos y mira, doy gracias a Dios primeramente y desde ya por vuestras oraciones. Y el motivo que estoy aquí es para anunciar que estoy esperando un hijo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Felicidades, mamá. Gloria a Dios. Repite conmigo, tierra fértil. Tierra fértil. Tierra fértil. Hermano, no sé qué tiene esta iglesia, pero oramos por las embarazadas y caen como chinches, ¿eh? Gloria a Dios. Tenemos que orar por este ministerio porque es que somos una iglesia fértil, ¿eh? Gloria al Señor. Yo sé que de las 80.037 visitas que hemos tenido en internet, ella no tenía internet, por lo tanto ella, tierra fértil. Gloria a Dios. José, ¿dónde está José? Venga usted y dígame lo que me ha dicho usted al oído, que me ha dado mucha alegría, ahora dígalo usted a la iglesia, porque las buenas cosas hay que compartirlas, no hay que callarse. Para testimonios ya están otras oportunidades, ahora estamos en los testimonios. Comparte, estábamos orando, hemos orado por algo, ¿verdad? Cuando hemos orado por uno de los motivos, yo he dicho en mi oración a ese motivo, he dicho, Señor, provéelo, porque si se necesita, abre la ventana de los cielos. Y si no se necesita, tú no lo vas a proveer. Ha sido orar de esa manera, Dios sabe que lo que estoy diciendo es verdad, y ha venido José andando y me ha dicho al oído, pastor, esto. Y digo, bendito sea el nombre del Señor. Dilo, José. Bueno, buenas noches, hermanos, que Dios os bendiga. La cosa que dice el pastor es que hace falta pedir impresora, que ya tenemos una impresora para la asociación. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Eso se llama mucha oración. No me entero de nada. Mucha oración. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta que nunca hemos orado por aire acondicionado, no? Algunos van a tener que decir, pastor, póngalo ya en los motivos a ver si... El otro día el hermano Junior, me dijo Junior, pastor, estoy en una obra, Junior está todos los días cambiando de obra, y me dijo, pastor, estoy en una obra en la cual voy a tener que sacar un aire acondicionado de muchísimas frigorías. ¿Lo traigo para la iglesia? Digo, bueno, tráelo, ya cuando hagamos la reforma, si lo ponemos, pues gloria al Señor. Entonces, evidentemente, por mucha frigoría que tenga, uno no va a enfriar para todo lo que tenemos. Pero bueno, de uno en uno... llegamos, ¿verdad? La iglesia comenzó con una persona, Rocío Niño, que ya descansa en el Señor, con una persona, y gloria al Señor, ¿verdad? Pues entonces ya tenemos uno, pues vamos a ir poco a poco para que el Señor vaya proveyendo. Hoy tenemos que estudiar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Hoy hablamos del testimonio de Dios a los hombres, y este es el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y que esa vida está? En su Hijo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Vamos entonces a memorizarlos todos juntos. Yo sé que durante las 3 semanas que hemos estado fuera, los versículos bíblicos no los habéis tenido presentes, pero no pasa nada porque yo estaba en el vídeo viendo y dije, Señor, cuando yo llegue voy a seguir con los versículos bíblicos. Digo, si no se aprende por seducción, se aprende por pesado que soy. Pero aquí tenemos que grabar a fuego la palabra. Algún día te acordarás de esto y dirás, es verdad. ¿Alguna vez has pensado, cuando has pasado por un problema, has dicho, cuánta razón llevaba mi padre, cuánta razón llevaba mi madre? ¿Te ha pasado eso con el tiempo, verdad? Cuando has vivido una situación, ¿verdad? Pues acuérdate de estas palabras. Llegará un día que esta palabra que memorizas y guardas en tu corazón, dirás, pues mira, llevaba razón el pastor con lo pesado que era todos los martes con los versículos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y que esa vida está en quién? En su Hijo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11.
Fíjate que la semana pasada estábamos hablando del testimonio de Dios. No hay mayor testimonio que los hombres hayan recibido de Dios. Y ese testimonio es Jesús de Nazaret. Por eso cuando lees el versículo 12, que es el que vamos a aprender la semana que viene, dice que el que tiene al Hijo, el versículo 12 de Primera de Juan te dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Para que nosotros tengamos vida eterna, esto es una ecuación matemática. Para que nosotros tengamos vida eterna, tenemos que tener al Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Si no tienes al Hijo de Dios, no puedes tener vida eterna. ¿De quién depende la vida eterna? De Dios. Y Él la ha manifestado, ha dado testimonio de esa vida eterna, ¿a través de quién? Entonces nosotros, ¿qué pintamos en esa ecuación? Somos benefactores. Somos gente que nos beneficiamos de la misericordia y del testimonio de Dios, aquellos que hemos creído en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, este versículo lo que hace hincapié es que el testimonio que recibimos de Dios es Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret ha producido en nosotros vida eterna. La vida eterna es distinta a la vida que dura 80 años. Porque la vida eterna, como su propio nombre indica, es una vida completa, que no tiene ni principio ni final. Y esa vida solamente reside en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Enseñamos que nosotros los seres humanos somos inmortales? En ninguna manera. Eso es un concepto heleno, griego, que no tiene nada que ver con los conceptos que nos enseña la palabra de Dios. El único Dios sabio y eterno es el Dios Todopoderoso. Pero aquellos que creemos en el Dios sabio eterno que envió a su Hijo Jesucristo, nos ha prometido que tendremos salvación y vida eterna. ¿Y por qué lo ha prometido? Porque depende de Jesús. Porque si dependiera de nosotros, no tendríamos absolutamente ni los buenos días. Yo muchas veces le digo a gente, buenos días, y ni me contesta. Parece que me va a perdonar la vida. No sé si te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Uno va contento por la calle y le dice a alguien, buenos días, y te mira. Menos mal que no te escupes, porque con la mascarilla por lo menos no puede echarte los virus. El Señor te da vida eterna. Por eso dice, y este es el testimonio, 2 puntos. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos que creer en aquel que produce vida eterna. Algunos me dicen, ¿y usted por qué no cree en María? Sí, yo creo en María como la Madre de Dios. ¿Y usted por qué no cree en Pedro? Sí, yo creo en Pedro como un discípulo que de vez en cuando metía la pata, de vez en cuando. ¿Y usted por qué no cree en San Juan? También creo en San Juan y en San Marcos y en San Lucas y en todos los santos. Pero el único que produce salvación y vida eterna y que murió en la cruz del Calvario es Jesús de Nazaret. Nosotros nos llamamos cristianos porque representamos a Cristo. Y ese es el testimonio de Dios para los hombres. Y cuando Dios venga a la tierra a por su iglesia, no nos va a preguntar qué DNI tenemos, qué pasaporte tenemos, ni siquiera nos va a preguntar de qué denominación religiosa estamos adscritos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No hay mayor complejidad del asunto. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuántos aquí tienen al Hijo de Dios? A ver, levanten la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues vamos al libro de Colosenses, a la carta de los Colosenses, porque hoy vamos a terminar esta preciosa carta de Colosenses que estamos estudiando, que empezamos el martes pasado. El jueves empezamos a dar el desarrollo con las herejías, que es donde lo dejamos. ¿Os acordáis de las herejías que estudiamos la semana pasada? Y hoy vamos a terminar con esta epístola de los Colosenses. Una de las cosas que estuvimos hablando de los Colosenses es que era una epístola que podía leerse en 15 minutos. Yo me gusta preguntar, pero sin que me levantes la mano, ¿has tenido 15 minutos para poder leer Colosenses? Porque si has tenido esos 15 minutos, son 15 minutos bien invertidos, porque a la hora de explicar lo que vamos a ver, te va a ayudar a poder tener un conocimiento más claro de lo que el apóstol Pablo escribió estando en la cárcel a esta iglesia de Colosas. Oramos y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque
La verdad que es un privilegio poder estar en tu casa, tener tiempos de oración, tiempos de alabanza, tiempos de búsqueda de tu presencia, ver cómo oramos por motivos y en el momento tú lo respondes, Señor. La verdad que no hay mayor ciego que el que no quiere ver, Señor. Gracias porque podemos ver tu gloria. Gracias porque los graneros están llenos, Señor, oh Padre, para poder bendecir. Gracias, Señor, oh Padre, porque nuestro corazón está feliz de saber de que nuestra vida está en tus manos, Señor. Padre, somos privilegiados de saber que tenemos vida eterna en tu Hijo Jesucristo, Señor. Y ahora nos acercamos a tu palabra con temor y temblor. Señor, muchos hermanos me decían en este mes de agosto que cuando se subían al púlpito le temblaban las piernas, Señor. Padre, que nunca me dejen de temblar las piernas ante tu presencia, Señor. Porque no podemos ponernos delante de ti, Señor, delante de tu pueblo y hablar palabra que no provenga del cielo, Señor. Por eso, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos en esta tarde, hablando en nuestros corazones. Quita de mis labios toda palabra carnal y quita, Señor, de los oídos, de los corazones, todo aquello que pueda distraer para que entendamos lo que tú quieres revelarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues el día jueves estuvimos meditando acerca de las herejías que encontrábamos en la epístola a los Colosenses. Y una de las herejías que podíamos ver, no vamos a leerlas nuevamente porque ya las vimos, pero sí las voy a mencionar para luego comprender por qué Pablo resalta las enseñanzas que a continuación vamos a estudiar. Una de las cosas que el apóstol Pablo estaba reprochando a la iglesia de Colosa es que era una iglesia ritualista, donde la mezcla del gnosticismo, que ya expliqué que eran aquellos que a través del conocimiento querían alcanzar a Dios desechando lo material hasta el punto de negar que Cristo vino en carne, junto con el judaísmo, que lo que intentaba era circuncidar los prepucios de las personas, pero en ningún momento preocuparse por circuncidar el prepucio del corazón. El apóstol Pablo tiene que decir que la iglesia del Señor no puede ser una iglesia que se base en los ritualismos, pensando que si no se hacen las cosas de una manera determinada, Dios no va a hacer su obra. Y es algo paradójico, porque el mismo Jesús en su ministerio público, cada vez que tenía que sanar a alguien, nunca cumplía con el mismo modus operandi. No sé si me explico con esto. A un ciego lo cogió lodo del suelo, echó saliva, untó barro y se lo juntó en los ojos y le dijo, vete al estanque y lávate, ¿verdad? A otro le abrió la boca, le escupió en la boca y él dice que el mudo empezó a hablar, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que nosotros le escupamos a alguien en la boca? Madre mía, con lo que está lloviendo, ¿verdad? Con el COVID, ¿verdad? Salimos en las noticias. Pastor evangélico le escupe a miembro en la boca, le contagia el COVID y está en el hospital Bueno, me estoy imaginando las noticias, no me entran temblores. Una de las cosas que el apóstol Pablo tiene que decirle a Colosa es, no baséis vuestra fe en el ritualismo. Porque a veces basamos nuestra fe en reglas estrictas religiosas sobre los alimentos, sobre las festividades, sobre las bebidas y sobre la propia circuncisión. Otra de las cosas que el apóstol Pablo tiene que reprochar a la iglesia de Colosa, que lo vimos el jueves, era la adoración a los ángeles. Es interesante que esta moda está volviendo a surgir dentro de la cristiandad moderna, donde muchas personas dicen que hacen oraciones a los ángeles. Una oración al arcángel Gabriel, una oración al arcángel Miguel. Sí, no estoy inventando, luego lo buscas y lo investigas, verás cómo te vas a encontrar más de una oración que se hace a los ángeles, cuando al único que tenemos que orar y al único que tenemos que pedir, porque es el único que puede responder, porque es el que tiene el poder y la autoridad, es Jesús de Nazaret. Amén. Y el apóstol Pablo tiene que luchar contra esto a la iglesia de Colosa. Otra de las cosas que encontramos es el ascetismo que encontramos muchas veces en la iglesia de Colosa, sobre no toques esto, no pruebes esto, no hagas lo otro, no te vistas de esta manera. Y Pablo tiene que hablar a esta iglesia para que no base su fe en una fe exterior que realmente lo único que hace es vivir de una apariencia, cuando lo que el Señor conoce realmente es el corazón. A veces somos muy hipócritas porque pedimos que nuestras mujeres vayan vestidas de una manera muy determinada, pero con la mirada las estamos desnudando. Porque el problema no está en lo que la mujer se viste, sino en la mirada de aquel que examina lo que tiene delante. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y el apóstol Pablo esto lo resalta en la iglesia de Colosa. Otra de las cosas que estamos hablando en la iglesia de Colosa como una herejía es que algunos menospreciaban a Cristo. ¿Por qué? Porque intentaban hablar de Cristo como un ser creado, como un ser superior a los ángeles, pero en ningún momento llegar a ser como Dios. De ahí la frase, el primogénito de toda creación, haciéndose referencia a que Dios fue un ser creado. Cuando Dios dice que Jesús fue el unigénito del Padre, único gen,
único gen, y además dice que fue el primogénito de entre los muertos, porque fue el que se levantó y hoy vive y reina y está a la diestra del Padre, porque todos los que resucitaron en la época de Jesús, más que resucitar, lo que hicieron fue revivir, porque Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Porque todos aquellos que un día la viuda de Serepta, el cual Eliseo se puso sobre ese niño y revivió, volvió a morir. Porque el único que se ha levantado del sepulcro y vive es Jesús de Nazaret. Otra de las cosas que hablamos la semana pasada, y con esto estábamos concretándolo, era acerca de las ciencias ocultas, donde muchos gnósticos se jactaban de que a través del conocimiento intelectual podían alcanzar una verdadera espiritualidad. Y el apóstol Pablo dice que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento residen en Jesús de Nazaret. Por eso la iglesia de Colosenses recibió esta palabra de parte de Pablo. Y por último vimos también que en ocasiones la iglesia de Colosas, al igual que muchas veces la iglesia moderna de nuestros días, pone su confianza en la sabiduría y en las tradiciones humanas. Y no digo que tener confianza sea malo, pero cuando tu confianza está puesta en ti mismo o en tu propio conocimiento y no en el Señor, depende más de ti que del Señor, y eso es pecado. Porque dice la Biblia que bienaventurados los de pobre de espíritu. Y esa frase pobre de espíritu no significa que eres pobre de bolsillo, sino que eres Cristo dependiente, que necesitas de Jesús para cualquier área de tu vida. Esos fueron las herejías que en Colosas se fueron dando, que Epafras le comunicó a Pablo estando en prisión, en ese arresto domiciliario, y que Pablo empezó a escribir. Ahora, ¿cómo Pablo responde teológicamente, bíblicamente, ante todas estas herejías? La semana pasada vimos las herejías, ahora vamos a ver las respuestas de Pablo, cómo Pablo confronta todas estas herejías. Bien, la primera la encontramos en Colosenses 1.15. Colosenses 1.15, vamos a ver cómo el apóstol Pablo escribe acerca de la deidad de Dios, de la deidad de Jesús, para que a nadie le quede duda de que Jesús es Dios. Hay algunas religiones en estos días que hasta han cambiado el nombre de sus fachadas para poner el nombre de cristianos. Pero no son cristianos, solamente lo parece. Fíjate lo que dice. Él es la imagen. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Fíjate cómo Pablo resalta esto. Él es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda creación. Y este primogénito de toda creación no habla de como ser creado a nivel de Dios, sino como ser creado a nivel de hombre. Porque de la misma manera que en el primer Adán no intervino la unión de un hombre y una mujer para que naciera Adán y Eva, sino que fue las mismísimas manos de Dios que formó del polvo de la tierra a Adán, el primer Adán. Así el segundo Adán, como el apóstol Pablo lo presenta en la carta a los romanos, fue una intervención del Espíritu Santo en el vientre de una joven llamada María. De ahí ser primogénito de toda creación. Porque Dios, Jesús es totalmente 100% hombre y 100% Dios. Bien, vamos a seguir leyendo, porque mira lo que dice el versículo 16. Vamos hasta el 20, vamos a leer y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y para ser un ser creado, que el apóstol Pablo diga que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, vaya a ser creado, ¿verdad? ¿Qué autoridad tiene, verdad? Yo, siendo un ser creado por Dios, no tengo la misma autoridad que Jesús. Yo puedo pedir las cosas en el nombre de Jesús y puedo hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores, pero en ningún momento mi voluntad está supeditada a la voluntad de Dios. Perdón, la voluntad de Dios no está supeditada a mi voluntad, sino que mi voluntad está supeditada a la voluntad de Dios. Por eso cuando oro lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Esa frase en el nombre de Jesús no es abracadabra, como algunos piensan. No, tú pídelo en el nombre de Jesús que verás cómo te va. No, no. En el nombre de Jesús dice, es conforme a la voluntad de Jesús, no conforme a la nuestra. Algunas veces pensamos, me hace gracia los niños pequeños. Los niños pequeños tienen algunas cosas que tú dices, ¿qué ocurre entre los niños, verdad? Y le dice, un niño pequeño se le da una cosa y se le dice, ¿qué se dice? Y todos iban a esperar que dijera, gracias, ¿no? Y entonces dice, abracadabra. Y me quedo, ¿cómo? Sí, abracadabra, pata de cabra. Es decir,
Los niños te ayudan a entender que muchas veces los adultos esperamos decir algo y no decimos lo que queremos decir. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, a veces estamos diciendo en el nombre de Jesús, pero no con la idea bíblica de que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, sino que en el nombre de Jesús para nosotros es, así Dios lo va a hacer, porque lo estoy pidiendo en su nombre. Cuando en su nombre es vivir bajo su voluntad, bajo su determinación, bajo su propósito. El mismo Jesús enseñó a vivir bajo autoridad cuando en el monte Getsemaní dijo, pero Padre, no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Ahí podemos ver que en el nombre de Jesús no solamente es una palabra mágica, donde se abre una puerta, sino que es vivir supeditados a la voluntad del Padre. Dice el versículo 17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué ocurre? Subsisten. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque se levantó de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, y aquí queda cerrada cualquier duda a los gnósticos, toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios está y reside ¿en quién? En Jesús. Por eso el que tiene al Hijo, tiene la vida. Porque toda la plenitud de Dios reside en Jesús. Versículo 20 y último dice, y por medio de Él reconciliar contigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo responde a la herejía de cuestionar la divinidad de Cristo y lo hace de una manera rotunda. Segunda cosa que podemos encontrar y que vemos que el apóstol Pablo habla es de que Pablo tiene que presentar a Cristo como un reconciliador. Esto es muy interesante porque en ocasiones nuestros mensajes, nuestras palabras no ayudan a reconciliar a las personas con Dios, sino ayudan a enfrentarlas, o incluso me atrevería a decir a amenazarlas, intimidarlas. No podemos olvidar que el Evangelio son buenas nuevas, no noticias de intimidación. Había una persona en Sevilla, una mujer, que medía 1,90 y pesaba 120 kilos. Podría pasar perfectamente por un luchador de lucha libre. Y iba por la calle evangelizando. Y un día vio a un barrendero limpiando la calle, barriendo la calle. Le cogió a esa mujer de 1,90 y 120 kilos, lo cogió del pecho, lo levantó en aire, lo puso contra la pared de la calle y le dijo, ¡conviértete en el Evangelio! El hombre dijo, sí, ahora mismo. Y hizo la oración de fe. La pregunta es, ¿hasta qué punto esa persona se convirtió o esa persona se intimidó? Jesús, por medio del Evangelio, nos reconcilia con el Padre. Y nuestras palabras deberían de ayudar a reconciliar a las personas con Dios, no asustarlas, no amenazarlas. Hasta el propio Juan el Bautista, porque no hay profeta mayor que Juan el Bautista que haya nacido de vientre de mujer, que haya estado en esta tierra, como el mismo Jesús acredita. Cuando hablaba de generación de víboras y hablaba de generación de sepulcros blanqueados y hablaba de ellos, dicen que ellos eran los que iban al desierto. Juan el Bautista no se movía del desierto. Dice que el pueblo iba al desierto a escuchar a Juan el Bautista. Cuando tú vienes a escuchar, tú tienes que venir a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando tú vienes a anunciar, tú tienes que hablar de la reconciliación y del amor que Dios tiene por ti. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Es decir, claro que hay oportunidad para hablar del infierno, claro que hay oportunidad para hablar de la condenación, claro que hay oportunidad para hablar que hay una resurrección de muertos para salvación y otra para condenación. Claro que la hay, es bíblico. Pero en la calle, cuando vamos al pueblo perdido, que vaga sin luz, sin esperanza, es para anunciar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria, dale ese aplauso al Rey de Reyes, aleluya, bendito sea el Señor. Colosenses capítulo 1, versículos del 20 al 23, encontramos las palabras de la reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículos del 20 al 23. Fíjate lo que dice el texto, dice, y por medio de Él, de Jesús,
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, en otro tiempo éramos extraños, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha que reconciliado. Versículo 22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Y fíjate que dice Pablo, en su cuerpo de carne. ¿Por qué tiene que hablar Pablo de Jesús en su cuerpo de carne? Porque los gnósticos que estaban en esa congregación estaban diciendo que Cristo no había venido en carne. Y dice, la reconciliación viene porque Cristo vino en carne. Evidentemente, porque un espíritu no sangra. Un espíritu no puede llorar. Un espíritu no puede respirar. Es decir, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta aquí. Tercer concepto que el apóstol Pablo resalta, aparte de la deidad de Dios y de la reconciliación, otro concepto teológico que Pablo tiene que desarrollar para que la iglesia no caiga en las herejías es el concepto de la redención. El concepto de la redención lo encontramos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 13. En el versículo 2, versículo 13 y versículo 14 encontramos acerca del concepto de la redención. Fíjate lo que dice Pablo: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si alguien te pregunta alguna vez qué significa la redención, este versículo te lo explica perfectamente. Cuando uno canta yo soy redimido, ¿verdad? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que es el diablo el que te señala, el que te acusa, el padre de mentira. Dice, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Qué bueno es esto. Otro concepto que el apóstol Pablo tiene que desarrollar en la teología que le enseña a la iglesia de Colosas es el concepto de la elección. La elección se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Ahí se nos habla de este concepto tan importante que es la elección. Fíjate lo que dice 3:12. Vestíos pues como ¿qué? Escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjate que el Señor te elige para todo esto. ¿Para qué el Señor te ha elegido? Mira, el Señor te ha elegido ¿para qué? Para que seas ¿qué? Un escogido, un santo, un amado, un entrañable de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cuando Dios te elige, en primer lugar te elige para todo eso. Si eres capaz de hacer todo eso, entonces el Señor te podrá llamar para ser un maestro, un evangelista, un profeta, un pastor, un diácono o cualquier otro ministerio al cual Dios te haya llamado. Pero para poder ser ministro del Evangelio, primero tienes que comprender para qué Dios te ha elegido. Y Dios te ha elegido para ser escogido, santo, amado, de entrañable misericordia. No dice de misericordia, de entrañable misericordia. ¿Tú sabes lo que significa eso? No es lo mismo decirle a alguien que tiene hambre, toma, aquí tienes el bocadillo, y se lo tiras como si fuera un perro, a que tengas entrañable misericordia y sientas tanta compasión por el que tiene hambre, que le das las cosas con amor, de manera que la persona que lo recibe no solamente está recibiendo un bocadillo, está recibiendo tu cariño y tu amor. Entrañable misericordia. Claro que podemos darle de comer a mucha gente, pero ¿de qué manera debemos de comer a la gente? ¿A que no es lo mismo cuando estás enfadada con tu pareja y tu pareja te pone la comida, que te la tira a 2 metros de distancia, ¿verdad? No es lo mismo. A que él te ponga la comida y se siente contigo a comer, ¿a que no es lo mismo? A que la comida sabe mucho mejor. Claro. Porque hay entrañable misericordia. Por eso dice de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
Otro concepto que el apóstol Pablo desarrolla es el concepto de el perdón. Lo encontramos en Colosenses capítulo 3 en el versículo siguiente, 3, versículo 13. Ahí habla el apóstol Pablo de la importancia del perdón, ¿verdad? Jorge, en la palabra que compartió el 22 de agosto, habló sobre él decidió perdonar y invitó a la iglesia sobre la importancia de perdonar. Pero este concepto es un concepto que todo creyente tiene que tener grabado a fuego en su corazón y dice, soportándoos unos a otros, es decir, perdonar es soportar. ¿Alguien soporta a su pareja? Entonces le está perdonando. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros, hacedlo vosotros. Es interesante. ¿Tú crees que Cristo no pudo tener quejas de sus discípulos? A que tenían más motivos que ninguno para tener quejas Cristo de sus discípulos. Ahora, ¿cuántos versículos hay en la Biblia en que Cristo se queja de sus discípulos? Les reprochó su incredulidad. Pero no hablo de reprocharle que no creyeron, sino que se quejó porque esto lo hicieron mal. Es interesante, ¿verdad? Es decir, la Biblia nos enseña el concepto de perdonar como un concepto que dimana de la propia imagen de Jesús. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros y soportarnos muchas veces tener mucha paciencia, mucho amor. Y esto no significa mirar hacia otro lado. Esto lo que significa es que tenemos que tener la capacidad de perdonar a las personas soportando muchas veces las rarezas. ¿Alguien aquí se considera raro? Entonces no soy el único rarito, menos mal. Todos tenemos rarezas. Todos tenemos cosas que decimos, la verdad que somos raros en esto, ¿verdad? Y muchas veces nuestras rarezas las damos tan naturales que son otros los que nos tienen que abrir los ojos. Porque todos tenemos algo de raro. Somos diferentes. Pues tenemos que aprender a soportarnos unos a otros a pesar de nuestras rarezas. A pesar de nuestras costumbres, sean buenas o menos buenas. Otra de las cosas que el apóstol Pablo desarrolla como un concepto teológico es la naturaleza de la iglesia. Esto es muy importante. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, Pablo nos habla acerca de la naturaleza de la iglesia. Y cuando hablo de la naturaleza de la iglesia es lo importante de comprender cómo está compuesta la iglesia de Cristo. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y se agradece. Mira, este versículo tiene una realidad espiritual tremenda que no estamos desarrollando en los tiempos modernos. Hoy las iglesias no son un solo cuerpo. Hoy pensamos que la iglesia local es el cuerpo de Cristo, que no es lo mismo. No le voy a decir que una iglesia local como la nuestra es parte de la iglesia de Cristo. Que a decir, nuestra iglesia es exclusivamente el cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros nos hacemos exclusivos, lo que estamos es excluyendo al resto de creyentes que no son como nosotros. De ahí vienen las rivalidades denominacionales, de ahí vienen las personas que dicen, vengan a mi iglesia porque en mi iglesia sí está el Espíritu y en la tuya no, vengan a la mía porque en la mía está la unción y en la tuya no, o vengan a la mía porque la mía es mejor y la tuya es peor, porque la mía es de Cristo, entonces la otra ¿de qué es? ¿De quién es? Hoy no tenemos mentalidad de cuerpo de Cristo, hoy tenemos mentalidad, perdonadme la expresión, de reino de taifas. ¿Sabes lo que son los reinos de taifas? Antiguamente, al Andalus, como así lo llamaron los árabes, cuando la conquistaron, empezaron a establecerse dentro del Andalus diferentes reinos. Y estaba el califato de Córdoba, estaba el califato de Granada, de ahí la Alhambra, de ahí el barrio, es decir, de ahí diferentes culturas, estaba el califato de Sevilla, eran diferentes califatos que existían. Y cada uno tenía su propio jeque, su propio dueño, su propio jefe que dictaba sus leyes y ponía las normas como quería. Y era interesante porque entre ellos se llevaban a matar, porque lo que intentaban era resaltar su reino por encima del resto. Hermanos, cuando nosotros somos cuerpo de Cristo, no estamos ni para juzgar, ni para criticar, ni para menospreciar al cuerpo de Cristo. ¿Tú crees que una iglesia es más espiritual porque haya más gente en un sitio que en otro? Realmente mucha oración, mucho poder, os dije al principio que no tiene nada que ver con haber muchas personas. De hecho, nosotros somos muchos y casi siempre oramos los mismos. Por lo tanto, pocas personas, mucha oración, mucho poder.
Aquí la clave no está en el número de personas. Aquí la clave está en aquellos que creemos que cuando oramos y clamamos, el Señor responde conforme a sus riquezas en gloria. Y gloria a Dios. Tenemos que comprender que el cuerpo de Cristo es uno. Y no podemos comparar la iglesia como si fuera un pequeño reino. Frases como la iglesia es mía, o frases como yo llevo muchos años en la iglesia para que me digas lo que tengo que hacer, sobran en aquellos que entienden que la iglesia es del Señor y que los años que llevas en la iglesia lo que te hacen ser es más humilde, más manso y soportando las dificultades que se presentan en tu diario vivir. Y el que no está capacitado para ello es que realmente está demostrando que no es iglesia del Señor. Lo repito, que no es iglesia del Señor. Y por último, el apóstol Pablo refuta la enseñanza hereje que amenaza a la iglesia de Colosenses. Y es todo el capítulo 2, si habéis leído la carta a los Colosenses, todo el capítulo 2 empieza a hablar sobre los diferentes problemas que hay en Colosas y cómo Pablo empieza a refutar y a defender. Por lo tanto, Colosenses es una carta apologética, que lo que presenta es una defensa de la fe contra las enseñanzas y las filosofías huecas que se están entrando dentro de la iglesia y que no tienen nada que ver con el cuerpo de Cristo. Fijaros algo muy interesante. ¿Quién es el personaje bíblico que introduce en nuestras Biblias el concepto de que no tenemos que circuncidar nuestro prepucio, sino que tenemos que circuncidar nuestro corazón? ¿Quién es el personaje bíblico que introduce esa revelación de Dios? ¿Quién lo introduce? Los que crean que sea Pablo, que levante la mano. Levanta la mano si crees que es Pablo. Levántalo. Es que así queda grabado. Muy bien. Mira, Hernández, ¿estás haciendo así? ¿Tienes duda ahora o qué? ¿Lo leemos en la Biblia? Deuteronomio 10:16, ley de Moisés. Deuteronomio 10:16, venga, búscalo. Deuteronomio 10:16. ¿Quién escribe Deuteronomio? ¿Los judíos en qué se centraban? ¿Te puedes creer que puedes saber toda la ley y no tener circuncidado el corazón? ¿Lo dice esto Moisés? ¿Lo leemos? Dice, circuncidad pues el prepucio de qué. Y no endurezcáis más vuestra. A ver, ¿cómo era la frase de Dani de Joselito? El que mal aprende, mal enseña. ¿No era así? Pues ahí la tenemos. Moisés es el que habla de que circuncida el corazón. ¿Será el único? Jeremías 4:4. Jeremías 4:4, el profeta lloró. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías 4:4. Rocío. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Circuncidaos al Señor, Jeremías, y quitad el prepucio de qué. Varones de Judea y moradores de Jerusalén. ¿Esto es para los judíos o para los gentiles? Vale. Y dice, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Qué interesante, ¿verdad? Y todos dicen, no, el apóstol Pablo, no, el Espíritu Santo. ¿Comprendemos que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo? ¿Que Moisés, Jeremías y Pablo simplemente son instrumentos? ¿Realmente piensas que un bolígrafo es el que escribe un libro? Es la mano que lo mueve, el que lo escribe, ¿verdad? El autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Y Él desde el principio no cambia. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. ¿No dijo eso Jesús? Jesús desde el principio nos enseña lo mismo. El problema es que muchas veces lo tenemos delante de nuestros ojos y no lo vemos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Luego encontramos en Jeremías 9:26 la misma enseñanza. Jeremías capítulo 9, versículo 26. ¿Lo tenemos ahí? Por lo tanto, hay una conexión entre el Antiguo Testamento y la iglesia de Colosas, que había que circuncidarse el corazón. Y ese espíritu es el mismo. El espíritu que estaba en Moisés, el espíritu que estaba en Jeremías y el espíritu que estaba en Pablo. Porque el espíritu es el mismo. Y le habla siempre a la iglesia de la misma manera. Porque la iglesia es los que han sido llamados de fuera. Y todos somos iglesia del Señor. A Egipto y a Judá. ¿Egipto era judío? No. ¿Y Edom? Los edomitas. ¿Sabéis de dónde viene Edom? Edom es rojo, potaje rojo. ¿Te suena algo? ¿Edom de qué? ¿De qué te suena Edom? De Saúl. Porque Saúl fue quien le compró la primogenitura a su hermano, ¿verdad? Mejor que se la compró es, se la vendió. Los edomitas, ¿verdad? El potaje rojo. Gracias, Rocío. Y fíjate lo que dice. Y a los hijos de Amón, amonitas, y de Moab, moabitas, de ahí viene Ruth, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son ¿qué? Y toda la casa de Israel es ¿qué? ¿Incircuncisa de qué? Entonces el mensaje de la circuncisión ¿para quién es? ¿Para los moabitas? ¿Para los egipcios? ¿Cómo podemos pensar que habrá gente salva sin tener a Cristo? Eso se llama herejía. Porque desde el principio la Biblia nos está enseñando que sin Cristo no hay salvación. No hay plan de salvación uno y plan de salvación de otro. Hay un solo plan. Y ese plan es que Cristo Jesús es el Salvador. Mensaje para egipcios, mensaje para los que están en los rincones, para los que están en los desiertos, para los moabitas, para los amonitas y para los edomitas. Si no hay Cristo, no hay salvación. Ahora sí, Lucas escribe también sobre este tema. Hechos 7:51. Mira lo que dice Hechos 7:51. Hechos 7:51. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto lo escribe Lucas, ¿eh? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo le llama? Creo que si no me falla la memoria, estas palabras son palabras de Esteban, ¿verdad? ¿No son estas palabras de Esteban que Lucas recoge? ¿Cómo los llama? ¿Cómo llama a los de su pueblo? ¿Cómo los llama? ¿Y cuál es el mensaje de Dios para su pueblo? Que tenemos que estar circuncidados, ¿qué? El corazón. ¿Tú crees que realmente Dios se preocupa por ver si nuestro prepucio está bien cortado o no está bien cortado? ¿Tú crees que realmente Dios se preocupa para ver si la corbata está bien puesto el nudo o no está bien puesto el nudo? ¿O si hueles bien o hueles mal? ¿Tú crees que Dios se preocupa si tu gomina está bien en la dirección correcta o no está en la dirección correcta? ¿O si tienes bien afeitada la barba o no la tienes afeitada? ¿O si vienes con pantalones largos o con pantalones cortos? ¿Tú crees que realmente Dios se está preocupando por lo que los hombres se preocupan y cargan las tintas de la santidad de la gente? ¡Aleluya! Dios está preocupado por la circuncisión del corazón. Lo dijo Moisés, lo dijo el profeta Jeremías. Esteban dio testimonio lleno del Espíritu Santo siendo apedreado de ello. Lucas lo reescribió y sin embargo siempre se lo atribuimos al apóstol Pablo. Y está continuamente en las Escrituras. Ahora sí, Romanos 2:29, ahí tenemos el texto que todos hemos dicho al principio, que Pablo, pues ahí lo tenemos, Romanos capítulo 2, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¡Uy! ¿Quién es judío? ¿Qué dice Pablo? Dice, sino que es judío el que lo es ¿en qué? ¿En el exterior o en el interior? ¿De qué circuncisión está hablando Pablo? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de ¿quién? De Dios. ¿Viene de quién? De Dios. Hermanos, ahí tienes lo que dice tu Biblia. Ahora, vamos a concluir este estudio ya hemos hablado de la teología paulina en esta epístola que tiene simplemente 4 capítulos. Ahora vamos a concluir este estudio hablando de cómo Pablo presenta el carácter de Dios. Porque Dios presenta en la epístola el carácter de Dios de una manera
muy sencilla. Habla de Dios en Colosenses como Dios, un Dios accesible. Colosenses 1:22. Ahí vas a darte cuenta que en Colosenses 1:21 y 22 encontramos que Pablo presenta a Dios como un Dios accesible, un Dios cercano. ¿Te ha pasado alguna vez que llamas a una persona y nunca te coge el teléfono? ¿Eso qué se llama? ¿Accesible o inaccesible? ¿Te acuerdas de esa historia? No sé quién la contó, no sé quién la contó en la iglesia. En alguno de los cultos que predicaron los hermanos alguien la contó, que estaba contando de que un hombre quería hablar con el rey y cuando fue a la puerta, fue tú un holandés que lo dijiste en un culto, ¿no? Y quería hablar con el rey y parece que los oficiales que estaban en la puerta le dijeron que dónde va este hombre hablando con el rey, que pida una audiencia y ya se le contestará. Y el hombre se fue muy triste a su casa porque le rechazaron el no poder entrar y tener acceso con el rey. Y un niño que lo vio por allí en la calle, que estaba paseando por los alrededores de palacio, le dijo qué le pasa, que quería hablar con el rey y que no le habían echado cuenta. Entonces el niño lo cogió de la mano y empezó a llevarlo porque iba a llevarlo delante del rey. Y las puertas se abrieron, todo el mundo, nadie lo obstaculizó, y el hombre estaba sorprendido de ver cómo ese niño iba caminando, hasta que lo llevó al despacho donde estaba el rey. Y entonces le dijo al hombre, ¿y cómo has podido conseguir esto? Porque mi padre es el rey. Dios es un Dios accesible. Y cuando Dios es tu padre, cada vez que tú clamas al Señor, Él te responde. ¿No dice eso el teléfono de Dios? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes lo que ocurre muchas veces? Que hay gente que se acerca a Dios como si fuera un rey con audiencia, pero como no es hijo, pues por la misma manera que entra, por la misma puerta que sale. Pero cuando uno es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, va de la mano del Jesús de Nazaret. Y va hasta la casa y abre la puerta y entra en la casa y se sienta con él y cena con él y cena él con él, él con Dios y Dios con él, porque eso es lo que te dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que él está a la puerta y llama, y que si alguno oye la voz, él entra y cena contigo. Dios es accesible. Colosenses 1:21. En su cuerpo de carne. No, el versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora estamos cerca. Y fíjate lo que dice el versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros como el Señor nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? Delante de Él. Dios no solamente es un Dios accesible, sino es un Dios invisible. Lo hemos leído antes, Colosenses 1:15, ahí lo tienes. Ahí lo tienes claramente, Colosenses 1:15, que te dice que Dios es un Dios invisible. Dios es invisible, Jesús es Dios visible. En Él radica toda la plenitud de Dios. Y también Dios es un Dios justo. Colosenses capítulo 3, versículo 25. ¿Tú crees que si tú le pides a Dios pan te va a dar piedras? ¿Tú crees que si le pides a Dios pescado te va a dar serpiente? Dios es un Dios justo. Tú cuando oras al Señor y le pides algo de corazón y sabes que lo necesitas y Él sabe que lo necesitas para poder continuar, ¿tú crees que no te lo va a dar? ¿Tú crees que cómo se te pone el corazón a ti cuando ves a tu hijo que tiene unos zapatos con un agujero? Haces todo lo posible para que tus hijos tengan unos zapatos ¿qué? Porque dices, ¿cómo mi hijo va a ir con los zapatos así? ¿O hay algún padre aquí que le da igual exactamente cómo vaya su hijo por la calle? Pues si nosotros que somos malos somos capaces de ver a nuestros hijos con un hueco en el zapato y se nos pone el corazón roto y queremos comprar unos nuevos zapatos, ¿cómo Dios nos va a ver con una necesidad y no la va a suplir? Claro que hay veces que Dios nos enseña como nosotros a nuestros hijos, que le vemos a nuestros hijos con unos buenos zapatos porque se lo hemos comprado hoy y por la tarde ya tiene un agujero y le hemos dicho antes de comprárselo, no juegues en el colegio con los zapatos al fútbol. ¿Y qué es lo que ha hecho el niño a la hora del recreo? Y le ha hecho un agujero así. Y llegas tú como padre y le dices, pues ahora no te compro otro. Y se queda 2 o 3 días con el zapato roto para que aprenda, ¿verdad? Luego le compras otro y te lo vuelve a romper. Pero bueno, eso ya es otro canto. En ocasiones, Dios no nos responde en el momento que se lo pedimos, pero no porque no lo necesitemos, sino porque necesitamos aprender. Estás quietos y conoces que yo soy el Señor. Colosenses 3:25 te dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios es un Dios justo.
Y Dios es un Dios potente, Colosenses 1:11. Dios es un Dios potente, Colosenses 1:11. Dice Colosenses 1:11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y Dios también es un Dios reconciliador, que es lo que hemos dicho antes, Colosenses 1:20. Dios nos enseña que Él es, en su carácter es una persona que reconcilia. No hay cosa más bonita que ver las personas reconciliadas, ¿verdad? Yo sé que los enfados matrimoniales están a la orden del día. Y si alguien aquí dice que su matrimonio no se enfada nunca, o es un buen mentiroso, o es que realmente no está casado. Pero qué bonita es la reconciliación, ¿verdad? I love you. Es difícil el enfado, pero qué bonita es la reconciliación, ¿verdad? Mira lo que te dice el carácter de Dios. Y por medio de Él reconciliar. Es por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Ahí aparece tu hogar, tus hijos, tu familia, tus padres, tus hermanos, tu iglesia, tus hermanos en Cristo, tus vecinos. Por medio de Él reconciliar todas las cosas. Y por último, Dios es un Dios que se aira. Su enfado es un enfado santo. Colosenses capítulo 3, versículo 6. Por lo tanto, tengamos temor de Dios, porque cuando Dios se enfada, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene, ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, Pablo destaca esto en Colosenses. Contesta a quienes atacan a la persona de Jesús y les dice, Colosenses 2, 8 y 9. Ya voy terminando. Colosenses 2, 8 y 9. Dice, fíjate, mirad, este es el resumen, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Sabes lo que es una sutileza? ¿Has comido alguna vez sucedáneo del chocolate? Parece chocolate, huele como chocolate, se palpa como chocolate, pero cuando te lo metes en la boca te das cuenta que es de todo menos chocolate. Es muy sutil y se vende como sucedáneo del chocolate. En el ayuno de Daniel, mi hija inventó las hamburlejas. Cogió lentejas, las trituró, los hizo como si fueran hamburguesas, las juntó y las pasó por la plancha. Y cuando yo las vi, digo, Ruti, ¿qué has hecho hamburguesa para cenar, cariño? ¿Estamos en el ayuno? No, papá, son hamburlejas. Olía como una hamburguesa, o eso me parecía a mí que tenía un montón de hambre. Se parecía a una hamburguesa. Era de textura de una hamburguesa, pero cuando me la metí en la boca eran lentejas. ¿Sabes lo que ocurre muchas veces? Que encontramos muchos sucedáneos en nuestra vida. Muchas filosofías huecas, sutilezas, huecas sutilezas, que parecen que son, pero realmente no lo son, porque al final solamente se comprueba cuando se prueba. Esto solamente, hay un refrán en España que dice, cuando seas padre comerás huevo, ¿verdad? Tienes que ser padre para aprender qué significa esa responsabilidad en tu vida y qué beneficios tiene. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10 nos dice que debemos de aceptar la plenitud de Cristo a fin de que Dios le permita a cada creyente vivir una vida plena, pero siempre en Cristo Jesús. Por eso dice, y nosotros estamos completos en Él. Solamente yo encuentro la plenitud y estar completo en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por eso no le tengo miedo a los demonios. Los demonios nos tienen miedo a nosotros, hermanos. Porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Cuando vayas por la calle y te encuentres un demonio, no te cambies de acera, que se cambie él, porque tú vas con la presencia del Dios Santo. Tú no tienes que apartarte, porque el mundo entero se aparta ante un hombre o una mujer que sabe a dónde va.
Y si estás en Cristo, sabes perfectamente cuál es el camino que Dios ha trazado para tu vida. Efesios capítulo 2 dice el apóstol Pablo que Él ha creado caminos de antemano para que anduviésemos en ellos. No te cambies de carril, no te cambies de acera. Sigue tu camino, porque Dios ha marcado un rumbo para tu vida. Y que cualquier circunstancia que se te presente, cualquier filosofía hueca, cualquier sutil que parezca, pero no lo es, sucedáneo, pero no lo sea, camina firme en el Señor. Amén. Pues hermanos, se acabó la carta de los Colosenses, hemos terminado el estudio de los Colosenses. El jueves, Dios mediante, empezamos con Tesalonicenses. Ya nos vamos acercando poco a poco a Apocalipsis. Algunos hermanos incluso me han llevado en vacaciones diciendo cuándo vamos a dar Apocalipsis. Y le digo, ya queda menos, hermanos, ya queda menos. Vamos por Tesalonicenses. El jueves, Dios mediante, estaremos empezando la carta a los Tesalonicenses. Pues dicho esto, mañana miércoles, por lo que os he contado del brote en prisión en la cárcel, no podemos entrar en la cárcel porque hay un brote, para que os deis cuenta que aún estando toda una prisión vacunada y estando todo el mundo con las dosis correspondientes, se sigue la gente contagiando. Eso sí, los síntomas son menores. Lo que puede ser un trombo o lo que puede ser algo que te produzca mayores consecuencias, la vacuna lo que ha conseguido es reducir la sintomología, pero no te garantiza ni que te contagies, ni que mucho menos sigas contagiando. Por eso cuando me preguntan, hermano, ¿y cuándo nos vamos a quitar las mascarillas? Hermanos, aprendamos a vivir con la mascarilla, porque todavía nos queda mucha carrera con ella. Lo importante es que estemos en el Señor, fuertes y fortalecidos en Él, porque vivimos tiempos difíciles, y es lo que nos ha tocado vivir, y lo afrontamos con gozo y alegría, porque Dios nos ha dado este tiempo para conquistar esta generación para Cristo. El jueves estaremos con la intercesión a las 6, a las 7 oración y alabanza, y estudiaremos Tesalonicenses. El viernes, Héroe de la Fe, estaremos con el pastor Jorge Pérez y estaremos hablando acerca de Filemón. El sábado hay limpieza a las 12, a las 5 hay grupo la reunión de Corazón de Siervo de todos los hermanos que formamos Corazón de Siervo, y a las 7 hay culto de jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos en la iglesia, culto unido. Y el domingo, Dios mediante, primer domingo de mes, presentamos a Andrés en las manos del Señor. También tenemos la cena del Señor. Estará con nosotros el pastor Joaquín Yebra, y estarán también los pastores Tony y María, y estarán también los pastores de Ocaña con nosotros en el culto con sus hijos. Y esas son todas las cosas que tenemos esta semana. A la siguiente ya saldremos a evangelizar, por lo tanto, preparémonos que ya en breve salimos nuevamente a las calles a conquistar a gente para el Señor. Pues vamos a ponernos en pie, vamos a orar, y con vuestro permiso le voy a pedir a mi esposa que ella se quede hoy en la puerta despidiendo a las personas, porque yo voy a echar una mano en el reparto del pollo para que todas las personas que han venido por el pollo puedan tener la parte que les corresponde. Voy a deciros algo que yo se lo expliqué a mis hijos en la playa y al principio no lo habían pensado, pero os lo quiero explicar, y es lo siguiente. No es lo mismo vivir o practicar la igualdad que practicar la equidad. No es lo mismo, porque la igualdad significa que todos recibimos lo mismo, pero la equidad significa que a cada uno se le da lo que necesita, y eso es más difícil que la igualdad, y voy a explicar por qué. Porque y esto se hace en el reparto de la Cruz Roja, los hermanos voluntarios lo saben perfectamente. Cuando una familia está compuesta por 6 personas, no le puedo dar un pollo a una persona que ha venido, cuando otra, que la componen 2, le doy también un pollo. Porque 6 se tienen que comer un pollo, mientras 2 se tienen que comer un pollo. He sido igualitario, pero no he sido equitativo. Porque la equidad significa darle a cada uno conforme a lo que necesita. Y cada familia tiene una necesidad diferente. No es cuestión de uno me cae mejor, otro me cae peor, no, es cuestión de dar conforme a la necesidad que tiene cada uno. Entonces cuando tú mires que en tu bolsa hay un pollo, piensa que eres tú y tu pareja. Y si en otra bolsa hay 2 pollos y 4 filetes, piensa que en esa familia son 6. Y si no lo quieres pensar, no pasa nada, pero yo delante del Señor he dado cuenta y como habitualmente digo, grabado está. Oramos al Señor entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias en esta tarde por este tiempo en el que hemos podido estar delante de tu presencia,
Y ahora, Padre, que no nos despedimos de tu casa. Nos despedimos de tu casa, pero no de tu presencia, porque tu presencia irá con nosotros todos los días, Señor. Sé tú guiándonos a nuestros hogares, despidiendo a cada hermano con tu paz y tu bendición, y aquellos que nos quedamos para repartir este pollo, Señor, danos sabiduría para que de manera equitativa cada familia reciba lo que necesita, Señor, con esplendidez, con gozo, con alegría y sobre todo con la justicia que proviene de lo alto, Señor. Gracias porque tú nos has dado para bendecir y dar a todos los que lo necesitan. Y por eso te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor os bendiga, hermanos. Y los que vienen por pollo, por favor, que se vengan para acá conmigo.